Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo soy Lino Coria. Hoy les quiero platicar sobre mi primer día de mi vida en Canadá. Esto fue hace muchos años, hace 21 años. Yo tenía 22 años y había terminado mi licenciatura en Ingeniería Electrónica en Morelia y había obtenido una beca para estudiar en McMaster University en Hamilton, Ontario, Canadá. Yo había antes viajado a Estados Unidos con familia, pero nunca había estado solo en un avión y nunca había viajado yo a Canadá. Aunque yo hablaba inglés bien, nunca había realmente pasado días hablando solamente inglés, ¿verdad? Para mí el inglés era una cosa de un par de horas, digámoslo así. Platicaba como por diversión. En fin, el chiste es que me subí a las 0 horas, digamos, de un 16 de septiembre de 1996, me subí a un avión en la Ciudad de México y aterrizamos en Ontario a las 7 de la mañana. Son 5 horas de vuelo y 2 horas de diferencia, por eso eran las 7 de la mañana. De ahí, mi papá me dio dinero para que yo pagara se llama Door to Door Service, pagara como taxi, digamos, una van que me llevara a la universidad. Lo interesante aquí es que yo no tenía ningún conocido en Canadá, no tenía yo un lugar donde vivir. Todo fue muy precipitado. Me dieron la beca, me dijeron que tenían la beca un 31 de agosto. Después vino el puente, y hasta el 5 de septiembre oficialmente me otorgaron la beca. Después tuve que ir a hacer todo el papeleo para obtener mi permiso de estudiante en Canadá y finalmente pude llegar a Canadá. La escuela ya había empezado y bueno, yo no tenía ni correo electrónico, no sabía usar bien internet, entonces ni siquiera revisé cosas. Llegué con 2 maletas a la universidad sin conocer a nadie. Lo único que sabía es que había una oficina de estudiantes internacionales y me dirigí a esa oficina y me presenté. En realidad les había mandado un correo electrónico de la cuenta de mi papá como un jueves y llegué un lunes, pero no lo habían leído. Entonces para ellos yo era una persona totalmente nueva. Pero muy amable la persona encargada de esa oficina de estudiantes internacionales inmediatamente me presentó con un muchacho que estaba estudiando su doctorado en ingeniería eléctrica y yo venía a hacer la maestría en ingeniería eléctrica. Y este muchacho llamado George era de África, de un lugar pequeño llamado Seychelles. Y él muy amablemente me llevó primero a inscribirme en la universidad, obtener mi credencial de estudiante, y luego me llevó a conocer dónde iban a ser los laboratorios donde yo iba a trabajar, y luego me llevó con quien estaba asignado a ser mi asesor. Esta persona me explicó en ese mismo día que aunque lo habían asignado a él para ser mi asesor, no tenía él que ser mi asesor. Yo venía con una beca y por lo tanto yo podía escoger con quién trabajar. Si un profesor quería aceptarme como su estudiante, yo podía trabajar con él. Para mí esto es una gran novedad entre Canadá y México. En México somos más paternalistas, es decir, nos dan menos opciones de elegir. Uno llega y uno tiene un asesor o uno lo platica después, no sé, pero en ese momento yo tenía que escoger un asesor, lo cual era muy estresante. Entonces fui a buscar a algunos profesores, platiqué, bueno, encontré a uno de ellos y me dijo que no tenía tiempo ese día, pero que tenía muchas ganas de platicar conmigo, que había escuchado que venía un estudiante de México con una beca y quería platicar conmigo, que si mañana. Entonces quedamos de vernos al siguiente día a las 11. Bueno, en fin. Después de eso, George y sus amigos me invitaron a comer lunch y ahí me empezó a doler la cabeza. Me empezó a doler la cabeza porque yo nunca había estado en un lugar donde, les digo, se hablara inglés únicamente, no había nadie con quien hablar español. Y lo más impactante para mí es que todas las personas que estaban ahí hablando en inglés hablaban inglés con un acento diferente. Entonces no nomás era ajustar mi cerebro para entender inglés, pero era ajustar mi cerebro para entender el inglés filtrado con esos acentos. Muy difícil. Yo ya estaba, sí, como digo, con un dolor de cabeza del viaje, del estrés y de la novedad. Y después tenía que encontrar dónde vivir y nuevamente esta persona, George, salió al rescate. Me contactó con una persona que él conocía que tenía un cuarto disponible y no me puse delicado. Sin ver el cuarto dije sí. Y junto con amigos de este cuate George, uno de ellos tenía coche, entonces me llevaron a una tienda a comprar sábanas,
a comprar almohada, a comprar shampoo, jabón, todo lo básico, digamos. Y para ese cuarto donde iba a vivir, el cuarto estaba amueblado. Después ahí conocí en esa casa donde era un cuarto, pero vivían puros estudiantes. No era una casa como de una familia, sino era una casa que rentaban por cuarto a estudiantes. Y uno de los estudiantes, Kavi Rash, él era de Marruecos. Él era de Marruecos, pero estaba estudiando su licenciatura en Francia, pero estaba haciendo un semestre de intercambio en McMaster. Así de internacional me volví de repente. Bueno, Kavi, él muy amablemente me dijo, hoy no te preocupes, hoy yo me encargo de hacer la cena para ti y para mí. Y lo acompañé al súper y entonces conocí dónde estaba el supermercado más cercano a la casa. Y ese día entonces Kavi hizo una pasta con salsa de jitomate. Eh, y ya, fue mi día. Ese día ni siquiera les hablé por teléfono a mis papás para decirles que estaba bien. De hecho, tardé como 3 días en decirles a mis papás, no lo hagan eso, si un día van a otro país, llamen inmediatamente a su casa porque sus papás van a estar muy preocupados. No, total, no se me ocurría hablarles a mis papás tantas cosas. Y bueno, ese es el primer día, pero nada más quiero terminarles un poquito para platicarles. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, entonces había quedado de platicar con otro profesor. Y fui a platicar con este profesor y me ofreció un café. Y ese gesto que tuvo él de cuando llegué yo a platicar con él, de que me invitara a un café, me hizo sentir mucha confianza, me hizo ver que era una buena persona. Y después me explicó los proyectos que él tenía de investigación y me dijo, ¿entiendes lo que te estoy explicando? Y le dije, no entiendo. Y me dijo, bueno, déjame explicártelo de otra manera. Y me lo explicó de otra manera. Yo tenía muy malas bases en el área de procesamiento digital de señales y este era un profesor que básicamente toda su investigación era en esta área, en el grupo de... no se llamaba exactamente procesamiento digital de señales su grupo, pero se llamaba como análisis estadístico de señales. Bueno, fue tan amable con el café que me ofreció y con el buscar otra forma de explicarme que comparado con los otros profesores con los que yo había hablado, él me pareció la persona como más, con la que más fácil me podía acercar y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero ser su estudiante. Y me dijo, perfecto. Y así me volví su estudiante y así escogí el tema en el que iba a hacer mi maestría y que sería el tema en el que me he movido por el resto de mi vida. Entonces una decisión que tomé en base a un café tuvo un impacto por el resto de mi vida muy, muy fuerte. Ahora yo trabajo con imágenes digitales y hago procesamiento con ellas. Ha cambiado mucho la tecnología que usamos, pero las preocupaciones, las metas, los problemas que quiero resolver son los mismos. Entonces, bueno, en menos de 48 horas yo había decidido el resto de mi futuro, el resto de mi vida. En fin, quería nada más compartirles lo duro que fue ese primer día en Canadá. Y platico esto porque hace poco conocí a una joven que vino vía nuestra compañía Scribble Consulting, vino a estudiar inglés aquí a Vancouver, a VGC. Y la conocí no el primer día, pero la conocí en su segundo día. Y notaba yo que estaba contenta, pero un poco asustada, un poco en estado de shock de cosas nuevas que había visto. Y bueno, yo sé que llegar no es fácil. Resolver muchos asuntos el primer día es importante, hay muchas cosas que hacer, es difícil. A veces las cosas no son exactamente como uno se las imagina. A mí, por ejemplo, me sorprendió que cuando llegué a Canadá, las personas que me ayudaron inmediatamente eran todos inmigrantes y principalmente eran inmigrantes de África. Muy curioso. Bueno, no malo ni bueno, simplemente es algo que no esperaba yo cuando venía a Canadá. En fin, quería nada más compartir con ustedes esta historia. Si ustedes están interesados en estudiar inglés en Vancouver, recuerden que mi compañía Scribble Consulting los puede acompañar en este proceso. Ustedes no nos tienen que pagar nada, nosotros nada más los ayudamos a conectar, a entregar sus documentos a una escuela que nos gusta mucho, que es VGC International College, que está en el corazón de Vancouver. Bueno, pues esto es todo, que estén muy bien. Gracias, saludos, soy Lino Coria.